Estimada y admirada Rosa Montero, estimado señor embajador, su excelencia, señor director del Instituto Cervantes, querido José María, señora directora del Departamento de Estudios Ibéricos, querida Corinne, en mi calidad de decana muy emocionada de la Facultad de Letras, ex Universidad de París-Sorbonne, se me ha pedido que inaugure esta conferencia, lo que hago con un placer inmenso, como hispanista y como, obviamente, lectora de Rosa Montero. No voy a presentarla porque creo que otros en nuestra universidad lo harían mejor que yo, ya que son más especialistas. Sin embargo, me gustaría subrayar la relevancia, la importancia de su conferencia en este momento histórico que estamos viviendo, en el que más que nunca la voz de nuestros intelectuales debe servirnos de salvaguarda. Desgraciadamente, y la cito, no estamos en una novela de ficción, aunque lo quisiéramos, y sin duda gracias a esa inspiración creativa o locura, o según su propio vocablo neuroatipia, usted supo disecar el sentido telúrico de los impulsos, bajos impulsos e instintos que devoran el mundo de los seres humanos. También la cito: salir de nuestras vidas, que siempre resultan más limitadas que nuestros deseos, por muy exitosas que sean nuestras vidas, más limitadas que el inmenso abanico de posibilidades que eso nos ofrece. Supo expresar con claridad emociones confusas que rara vez afloran a nuestra conciencia hasta que la leamos. Pero tengo que hablar de lo institucional, ya que es lo que se espera de mí. En realidad, estoy aquí para celebrar, a través de su conferencia, nuestra colaboración con el Instituto Cervantes. Dicho así, puede parecer curioso tanto afán de celebración, porque entre un Departamento de Estudios Ibéricos y el Instituto Cervantes, ¿qué hay más natural, evidente, que unos vínculos consustanciales a nuestras vidas académicas? Y sin embargo, a veces lo más evidente es lo más complejo de poner en práctica. Tenemos vínculos antiguos, pero que han conocido un renovado interés gracias a la Cátedra Cervantes, creada el año pasado por nuestra compañera y, lo digo, entrañable amiga María Serrari, catedrática de Literatura del Siglo de Oro en la Sorbona. Esta relación entre nuestras dos instituciones da lugar a eventos científicos maravillosos como el que vamos a presenciar y que tenemos el honor de presenciar, y que es lo mejor que saben hacer la universidad y nuestro mundo académico francés e hispánico. También ciclos de conferencia, y me siento sumamente honrada de ser este año la titular de la Cátedra Cervantes, cuyo programa comenzará en enero, y les he traído de paso un ejemplar, sobre todo para que el director compruebe que bien voy avanzando en la labor de elaboración de este programa, que lo tengo terminado. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a nuestra directora de nuestro departamento, Corinne Moncé-Caster, incansable trabajadora, llena de ideas, llena de vida, llena de luz, y también a las directoras de nuestras unidades de investigación, las catedráticas Laurence Brech-Chanet, que no está presente, y Hélène Cholin-Pardot, que está en el fondo del aula, por su ayuda en este comienzo prometedor del año académico, que sin duda alguna estará a la altura de las expectativas. Y les deseo la bienvenida en esta sala, que es nuestra sala del Consejo de la Gobernación, el salón de actos que tenemos. No es tan lujoso, pero al fin es nuestro salón de actos. Dejo la palabra al director y luego a la directora del departamento. Muchas gracias, señora decana de la Facultad de Letras, señora directora del IEFER de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, estimados amigos. Como saben ustedes, celebramos hoy la primera conferencia sobre Bona Cervantes con la escritora Rosa Montero. Un acto que ha sido posible por la colaboración entre el Instituto Cervantes y Sorbonne Université, y en concreto con la Facultad de Letras y la IEFER de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, así como la Embajada de España.
Muchas gracias a todas las instituciones por la colaboración ejemplar y en especial a la decana, querida Beatriz, y a la directora del IFA, Corinne Mercé-Caster. Cuando pensamos en este proyecto con las autoridades universitarias, el compromiso que asumió el Instituto Cervantes fue el de que, con motivo del comienzo del curso académico, pudiéramos escuchar una conferencia magistral a cargo de un gran escritor, cineasta, artista, científico, músico, etcétera, etcétera. Es decir, a cargo de una persona de máxima relevancia del mundo cultural hispánico. Sería además una conferencia en exclusiva para los asistentes a este acto, aunque luego se publicara en distintos formatos. De hecho, nosotros mismos se la ofrecemos a todos ustedes en una edición novenal que han podido recoger a la entrada, que incluye el texto original y la versión en francés de Myriam Chirous, la traductora habitual de Rosa Montero. Creo que hemos cumplido ampliamente con nuestra palabra, porque Rosa Montero es una figura clave, imprescindible, de la literatura contemporánea en lengua española. Nacida en Madrid, ha dedicado su vida a explorar con lucidez y valentía aquellos rincones de la condición humana donde se cruzan la fragilidad, la memoria y el deseo. La suya es una obra que abarca géneros tan diversos como la novela, el ensayo, el cuento, el relato para jóvenes y el periodismo. Desde su primera novela, Crónica del desamor, que apareció en 1979, hasta su más reciente publicación, Animales difíciles, de este mismo año, de 2025, Rosa Montero ha construido un universo narrativo propio donde conviven la introspección psicológica, la reflexión ética y la imaginación desbordante. Autora de títulos memorables como La hija del caníbal, La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte o El peligro de estar cuerda, su obra ha sido traducida en una treintena de idiomas, entre ellos el francés por la editorial Métellier, y reconocida con una infinidad de prestigiosos galardones. Entre otros muchos, el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio Grinzane-Cavour al mejor libro extranjero publicado en Italia, así como varios galardones en Francia, el Roman Primeur, el Grand Prix littéraire de Saint-Émilion, le Prix des lecteurs du Festival de Literature Européenne de Cognac. Además, ha sido una voz esencial del periodismo español. En el diario El País ha cultivado desde 1976 los géneros de la columna y la entrevista con una maestría que trasciende lo informativo para alcanzar lo literario. La técnica narrativa aplicada al periodismo supone un esfuerzo descomunal, porque no puedes inventarte nada, decía Rosa Montero en el prólogo a una recopilación de personajes que con el paso de los años se leen como cuentos. Rosa Montero no solo escribe, piensa, interpela, provoca. Su literatura es un ejercicio de resistencia ante el olvido, la injusticia y el conformismo. Y frente a lo que ocurre con el periodismo, sus narraciones son también una celebración de la imaginación como herramienta de conocimiento y transformación. Hoy recibimos, pues, a una autora que ha sabido dialogar con el tiempo, con la memoria y con los sueños. Una mujer que ha hecho de la palabra un espacio de libertad. Le damos la bienvenida con admiración y gratitud. Que su presencia aquí nos inspire a leer más, a pensar mejor y a escribir con más coraje. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Estimada y admirada Rosa Montero, estimada señor embajador Su Excelencia,
estimado señor director del Instituto Cervantes, estimada señora decana de la Facultad de Letras, querida Beatriz, estimada señora directora de nuestra unidad de investigación, querida Helen, señoras y señores, distinguidos invitados, queridos estudiantes, como directora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, me complace enormemente este acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes que nos permite celebrar un encuentro en torno a la reconocida escritora española Rosa Montero, quien nos honra con su presencia aquí esta noche. La escritora española Rosa Montero destaca por la profundidad emocional y la claridad narrativa de sus novelas, que han alcanzado un gran éxito entre crítica y público. Su obra aborda temas como la identidad, la muerte, el amor, la memoria y la condición femenina, siempre desde una mirada humanista y reflexiva. En títulos como La loca de la casa o La ridícula idea de no volver a verte, combina la imaginación con la introspección y la ironía. Este encuentro marca oficialmente la apertura del año académico 2025-2026. Nos sentimos muy felices y honrados de darles la bienvenida a todos y todas y esperamos poder organizar en el futuro muchos otros encuentros de este tipo. Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la dirección del Instituto Cervantes por haber hecho posible una colaboración tan fructífera, así como saludar la presencia entre nosotros de la Embajada de España. Quiero también expresar mis más sinceros agradecimientos al director del Instituto, a nuestra decana siempre entusiasta y disponible, a la directora de nuestra unidad de investigación y a todo el público por su presencia y sobre todo a Rosa Montero por aceptar estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. ¿Cómo aceptar, querida Corinne? Estoy emocionada, estoy absolutamente emocionadísima. Me parece increíble, un regalo de la vida, ¿no? Estar en la Sorbona, que es este lugar en el que desde hace siglos se está intentando entender un poco más del misterio del mundo, ¿no? y llegar a ser un poco más sabios, que yo creo que es la función del ser humano, ¿no? Y que me hayáis escogido, bueno, qué mesa tan magnífica, qué mesa tan magnífica, con Beatriz Pérez, ¿no? Nuestra maravillosa decana, con Corinne Montse-Caster, maravillosa directora del departamento, con José María, director del Cervantes, que tengo que agradecerles muchísimo que me hayan escogido, además como primera. Esto pasa en los anales, es maravilloso. Estoy de verdad, lo digo completamente en serio, emocionadísima. Siempre he sentido una profundísima admiración por la cultura francesa. Y estar aquí me parece un sueño, la verdad. Así que muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, a los profesores que también han colaborado en esto. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esto. Decía el director del Cervantes que efectivamente mi última novela era Animales difíciles y empiezo diciendo que los seres humanos somos unos animales muy raros. Y muy difíciles, efectivamente, y que además hacemos cosas verdaderamente extrañas. Lo que pasa es que la rutina hace que estemos acostumbrados a ellas y no nos parezcan tan raras, ¿no? Pero si te alejas un poco, pues ves que son rarísimas. Por ejemplo, esto mismo, estar aquí. Pues esto es un acto que, como acabo de decir, es impresionante. Para mí es impresionante. Es un acto serio, es un acto formal en un sitio muy importante como es la Sorbona. Y consiste en que vengáis aquí un montón de personas a pasaros 45 minutos escuchando a otra humana hacer ruidos con la boca. No, directamente, que es una cosa pues un poco rara. Hay otros actos formales que tienen como más sentido, como por ejemplo pues las cenas de gala. Las cenas de gala tienen más sentido porque se come y por lo menos necesitamos comer, ¿no? Incluso los desfiles
somos animales sociales y el hacer físicamente cosas con los demás enardece y consuela, ¿no? Pero llegar aquí, sentaros y mirar, intentar luchar contra el sueño muchas veces, cuando se está en una conferencia, bueno, durante 45 minutos escuchando como otra persona hace ruidos con la boca, pues eso es francamente raro, ¿no? 45 minutos es bastante tiempo, hombre, es poquito, pero ya es un tiempo notable en la vida de uno, ¿no? Y encima hay que añadir el venir hasta aquí y el marcharse después, o sea. Entonces, ¿qué os ha engañado para venir? Debe haber algo muy importante en esos ruidos para que hagamos ese esfuerzo, ¿no? De venir y de intentar escuchar algo muy poderoso para darle tanta importancia. Y es que esos ruidos son palabras, evidentemente, ¿no? Y la palabra es precisamente lo que nos define, lo que nos diferencia de los demás animales, de los otros animales, ¿no? Los humanos somos palabras, pero sobre todo somos palabras en busca de sentido. Es decir, somos humanos que buscan una narración que nos defina, que nos articule, ¿no? Ya lo decía Noah Harari en su libro Sapiens, ¿no? En el famoso libro Sapiens, los Homo sapiens somos una especie desde el momento en que empezamos a narrarnos. Fue el comienzo de la narración lo que nos hizo Homo sapiens. Y dejadme poneros un ejemplo de esto. Un ejemplo práctico. En 2011, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio, el más grande que se ha hecho hasta ahora, sobre la depresión, para intentar saber qué eran los gatillos que disparaban una depresión grave. Fue un estudio que se hizo con 20 instituciones, entre ellas 2 españolas, pertenecientes a 18 países, y se interrogó, se estudió a 89.000 sujetos, o sea, imaginaos qué pedazo de estudio, ¿no? Entonces, había muchas variables que se estudiaban todas, pues el nivel de estudios, el nivel económico, si vivían en el campo, en la ciudad, un montón de cosas. Pero lo que me viene a cuento, y por lo que digo esto, es porque descubrieron en este estudio que el hecho de ser viudo o viuda, pues no disparaba depresiones graves. Pero el hecho de ser separado o separada, divorciado o divorciada, sí. Al menos en 12 países. Sí disparaba una depresión grave. A mí estos datos me dejaron patidifusa. Son antiintuitivos. Y además yo soy viuda. O sea que me quedé pasmada. Entonces te preguntas, si esto es así, ¿qué es lo que les falta a los divorciados y divorciadas que no les falta a los viudos y viudas? Desde luego no es la persona amada, obviamente. A ver, pensad, ¿qué les falta? Un relato consolador. Cuando muere tu pareja, tú puedes contarte esa vida, puedes cerrarla, puedes construir un relato en el que apoyarte y seguir viviendo, un relato consolador. Pero si tienes por ahí al ex o a la ex dando la lata, no puedes, de ninguna de las maneras, ¿no? No hay relato que valga, ¿no? Epicteto, el filósofo estoico, decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Somos una narración, vuelvo a repetir, y por eso si cambias la narración, cambias tu vida, y por eso hay tantas terapias clásicas que se basan en el cambio de narración para curar, como por ejemplo el psicoanálisis freudiano se basa en cambiar tu narración. Y de hecho este relato lo abarca todo, empezando por la memoria. Creemos, sobre todo si los jóvenes, ¿no? Los mayores ya vamos viendo que no, pero creemos que la memoria pues consiste en recordar cosas que han pasado, pero ya se han hecho miles de estudios que demuestran que no es verdad. La memoria es una reconstrucción, la memoria es un cuento. Es un cuento que nos contamos a nosotros mismos de nuestro pasado. Y es más, es un cuento en construcción, porque lo que recuerdo hoy no es lo que recordaba hace 20 años sobre mi infancia, por ejemplo. La infancia que yo hoy recuerdo no era la que recordaba hace 20 años. Vamos cambiando esa memoria, ¿no? Y con ello le damos un sentido de orden a la existencia, menos mal, ¿no? Seguro que a los que tienen una edad les ha pasado esto que voy a contar. Yo tengo un hermano, solo un hermano, mayor que yo. Y a veces, pues, como hacen los hermanos, me junto con él para hablar de cosas que hemos vivido de niños, ¿no? De escenas, situaciones. Bueno, pues os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres. No se parecen en absoluto.
ni la casa en la que vivía él. ¿En qué casa viviría él? Digo yo, porque esa no era mi casa, ¿no? Porque cada uno ha ordenado esa memoria para intentar encontrar más serenidad posiblemente y más sentido a su propia vida. En definitiva, la identidad, en realidad, que se basa en la memoria, la identidad no es más que el relato que nos hacemos de nosotros mismos. Y por eso es tan importante relatarse bien, es importantísimo contarse bien, muy importante. Se está haciendo ahora últimamente, en las últimas décadas, algo muy interesante. Hay diversos estudios que muestran que si la gente mayor, que no ha escrito nunca y que a lo mejor ha leído incluso muy poco, escribe un libro relatando su vida, unas memorias, que eso mejora su calidad de vida de una manera bestial. Y de hecho se han empezado a hacer en varias fundaciones, en concreto hay una que empezó esto, que es la Universidad Libre de la Autobiografía en Anghiari, Italia, pero hay varias fundaciones, en España se está haciendo también, que consiste en ir gente que sabe ayudar a las personas mayores a contarse el relato de su vida. Y esto, como digo, tiene unos efectos alucinantes, antidepresivos, de subir el nivel de autoconciencia de felicidad, bueno, enormes, terapéuticos enormes. En esta Universidad Libre de Anghiari, de autobiografía, que es una actividad muy interesante, han hecho un trabajo muy interesante, hay un museo también de autobiografías y hay un objeto que es absolutamente maravilloso y que os recomiendo que luego lo googleéis. Y es una obra de la campesina italiana Clelia Marchi. Clelia Marchi nació en 1912 y murió en el 2006. Era del Valle del Po y era paupérrima. Imaginaos, 1912 su nacimiento, paupérrima. Solo pudo ir a la escuela durante 2 inviernos porque en verano tenía que trabajar el campo. La casaron con 14 años. Tuvo 8 hijos y se le murieron 4. Y en el 72, cuando ya tenía 60 años, su marido fue atropellado por un coche y murió en el acto. ¿Y entonces qué hizo Clelia? En ese momento cogió la sábana de la dote, la sábana de la boda, que naturalmente debía ser el objeto más lujoso que tenía en su casa y que la habría usado la noche de bodas y que luego la habría lavado y la habría guardado amorosamente y con naftalina en un cajón. Cogió esa lujosa sábana de boda y empezó a escribir durante 2 años encima de esa superelocuente sábana de boda la historia, su propia historia, la historia de su marido, la historia de la comarca. Un texto formidable y un objeto de arte que entrad en internet y miradlo porque la sábana es bellísima. Entonces se convirtió además en una especie de cronista de esa época. Algo precioso, una existencia dura y dolorosa la convirtió en belleza. ¿Qué significa eso? Pues que por ahí en medio está el arte, porque el arte es eso, es esa especie de alquimia que convierte el dolor en belleza. Y ya hablaremos más de esto después, es una sábana hermosísima. Y ya que estamos haciendo una loa a las palabras y al relato, me vais a permitir un paréntesis, porque quiero hablar aquí, llenarme de orgullo y de satisfacción con la lengua española, ¿no? Quiero decir que qué maravilla que tengamos esta lengua española, que es la segunda lengua materna del mundo, ¿no? Después del mandarín. O sea, somos 500 millones de hablantes nativos, 100 millones más que los ingleses. Y además tenemos la ventaja de que esa vastedad de lengua está repartida en 21 países, mucho mejor que en el mandarín, que es en uno solo. Porque claro, 21 países lo que suponen es una riqueza y una variedad de culturas increíble, ¿no? Eso es un enriquecimiento brutal. Y además tenemos otra cosa, y es que queremos entendernos. Usamos esa lengua común para entendernos, y eso es un lujo y no siempre pasa. Y me voy a referir a Brasil, país que amo, acabo de estar, y a Portugal, país en el que tengo un apartamento y que amo triplemente, pero ellos no quieren entenderse teniendo esa lengua. En Brasil se traducen las novelas al portugués de Portugal y al portugués de Brasil. Mis novelas se traducen a los 2 lados. Es más,
Saramago prohibió por contrato que le tradujeran al portugués de Brasil, porque eso se hacía. Eso visto desde el mundo español no lo entendemos, porque nosotros estamos acostumbrados a entendernos en 21 países, 21 culturas, con 21 slang, ¿no? Y eso es maravilloso, y yo creo que eso es una riqueza tal que no nos damos cuenta de qué potencia tenemos gracias a esa poderosa lengua de la Mancha, como decía Carlos Fuentes, ¿no? Creo que deberíamos sentirnos mucho más orgullosos de esa poderosa y plural hermandad de palabras. Pero bueno, volvemos al relato. Esto era un pellizco de orgullo que me he permitido por esta lengua nuestra, ¿no? Decíamos que la vida es un invento, ¿no? La identidad es un invento, la vida es un invento, pero no solo inventamos la memoria y por lo tanto nuestra identidad, inventamos también nuestro mundo. Yo me fío muy poco de la realidad. Para mí la realidad es muy poco fiable. La realidad es otra construcción. Es una construcción cultural, es una construcción social, es una construcción psicológica. Depende muchísimo, desde luego, del entorno, de la época. Por ejemplo, imaginaos que yo antes de... llego aquí, ¿no? Y que os digo, en vez de soltaros todo esto, y os digo nada más empezar a tomar la palabra. Ay, estoy totalmente aterrada porque viniendo por el pasillo me he cruzado con el demonio. Y entonces pues olía muchísimo azufre y tenía unos cuernos retorcidos rojos y me ha enseñado una lengua negra y hacía como gestos amenazantes. Entonces vosotros os quedaríais horrorizados pensando que me he brotado, que estoy con un delirio psicótico, ¿no? Pero si fuera el siglo XII, os interesaría muchísimo. Si fuera el siglo XII me diríais, pero ¿y cómo has hecho para así librarte? ¿Le has hecho la señal de la cruz? ¿O qué has hecho? ¿Llevabas agua bendita? No sé, ¿no? Entonces, efectivamente depende la realidad, depende de lo que sabemos ver. Solo podemos ver aquello que estamos preparados para ver. Solo podemos ver aquello que estamos preparados para ver. Preparados culturalmente, preparados psicológicamente. A mí me pasó una cosa preciosa, me encantan las montañas, estuve en Doñana, en la Sierra de Cazorla, perdón, que está un poco más arriba, que es una zona del sur de España, en donde es muy salvaje, y en donde hay un tipo de cabras autóctonas que se llaman muflones y que son maravillosos, los machos cabríos tienen unos cuernos enroscados, bueno, maravillosos. Me encantan los animales, me pasé una semana en Cazorla, deshojándome para ver los animales en los montes, nada, no vi ni uno. Y ya cuando me iba a ir, vino un día con nosotros un biólogo de la zona y le dije, bueno, pero ¿dónde están los malditos muflones, no? Y me dijo, mira aquella piedra de ahí, quédatela mirando y no dejes de mirar. Tú sigue mirando la piedra que estaba en la ladera de enfrente. Yo miré la piedra durante un minuto y de repente la piedra se movió porque era un muflón. Entonces lo vi. Hice así, corrí la vista a la ladera y estaba llena de muflones. Todos somos novelistas de esa novela, con un protagonista que somos nosotros y un mundo que vamos creando. Y luego lo que pasa es que hay gente que es insaciable y redundante y además de ser pues, autor de su propia novela, pues les gusta leer novelas. Y luego todavía hay otros tipos más raros que son todavía más insaciables y más redundantes, que además de gustarnos leer novelas, nos gusta escribir novelas. O sea que, ¿qué es lo que te lleva a querer escribir? No a querer escribir, a necesitar escribir, ¿no? Es una gran pregunta y es una gran incógnita, ¿no? De hecho, dedicar la vida al arte, a cualquier tipo de arte, es una cosa rara en este mundo, porque aparentemente el arte es inútil. Luego hablaremos, porque yo creo que es la inutilidad más útil que existe, ¿no? Pero aparentemente es inútil en un mundo que está regido por todo lo contrario, ¿no? Por sacar provecho, ¿no? A las cosas y tal. Y dentro de que todo arte es aparentemente inútil, la escritura es especialmente absurda. Porque pongamos que eres violinista. Bueno, luego los críticos pueden decir que eres buena violinista, mala violinista, pero eres violinista. No todo el mundo toca el violín, ¿no? Y si eres pintor o escultor, pues lo mismo, ¿no? Pero ahora imaginaos ser novelista. Encerrarte en una esquina de tu casa durante años, meses, durante muchísimo tiempo, a inventar mentiras. Eso lo puede hacer cualquiera se puede poner en una esquina de su casa a inventar mentiras. De manera que
nadie te toma en serio. Si no estás ya publicado y tienes ciertos lectores y cierto éxito, nadie te toma en serio. De hecho, todos los que aquí, a lo mejor hay algunos que están intentando escribir y tal, y todo el mundo te mira como diciendo, pero ¿para qué hobby más tonto, ¿no? ¿A qué te dedicas tú la vida ahí, todas las horas? ¿A qué? ¿A inventar mentiras? ¿Qué cosa más disparatada, no? Y verdaderamente tú sientes que es posible que estés dedicando tu vida a un disparate, ¿no? Por eso escribes siempre, y lo digo siempre, escribes desde la más absoluta oscuridad. Porque verdaderamente no sabes por qué escribes y porque verdaderamente no sabes a dónde vas cuando escribes, pero de esto hablaremos luego, ¿no? Hay una anécdota que cuenta esto, explica muy bien, que me encanta, que es de Goethe, del gran Goethe. La cuenta en su autobiografía Poesía y Verdad. Pues Goethe cuenta que cuando era niño, tenía 10 años o algo así, iba a una escuela dominical religiosa, y entonces todos los niños que iban tenían que llevar los domingos poemas hechos por ellos, que se leían allí. Entonces cuenta Goethe que cuando iba, él al principio iba contentísimo y orgullosísimo porque pensaba que sus poemas eran los mejores, que no me cabe la menor duda porque era Goethe, ¿no? O sea, que seguro. Pero que enseguida empezó a ver que había otros chicos, y en especial un chico, que traía unos poemas espantosos, ridículos, y que estaba igual de ufano y que se creía que era como el mejor de la clase y que todos los demás chicos de la clase se reían de él. Y entonces Goethe empecé a pensar si no me estaría pasando lo mismo que ese chico, y si mis poemas a lo mejor no eran un horror, y si a lo mejor yo ya daba la talla, y a lo mejor mis compañeros estaban riendo igual de mí que de ese otro chico. Y ese pensamiento me torturó durante mucho tiempo. Yo os diría, durante toda la vida. Ese pensamiento te tortura durante toda la vida cuando eres artista. Y aún más, yo creo, si eres eso, un absurdo narrador de mentiras, ¿no? Porque no hay ninguna regla objetiva que te diga que eso tiene sentido. Así que siempre estás torturado por la idea de que a lo mejor has dedicado tu vida, como digo, a un disparate. Pero, por otro lado, no puedes dejar de hacerlo, es una adicción, es una obsesión, no puedes. ¿Qué es lo que te lleva a escribir? Pues no lo sé, eso es lo fascinante, ¿no? No sabes por qué necesitas invertir todo tu tiempo, ¿no? Yo creo que, por otro lado, la mayoría de los novelistas pensamos, o tenemos la certidumbre de que si no escribiéramos nos volveríamos locos o nos descoseríamos o no podríamos soportar la vida, ¿no? La gran Clarice Lispector dice: escribo como si fuera a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Muy cierto, ¿no? Yo, como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir de niña. Leí una entrevista de la Rowling, la de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejo que hablaba. Y yo mi primer cuento, que mi madre guardó y fechó, lo escribí con 5 años y era de ratitas que hablaban. Nos da todas por los roedores parlantes, vaya usted a saber por qué. No lo sé. El caso es que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo empieza en torno a los 5 años, desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo. A veces te preguntan los periodistas, ¿cuándo decidiste dedicarte a escribir? Y me da la risa, porque yo no decidí nada, ya estaba ahí, parafraseando a Monterroso, cuando nacía la vida, la literatura ya estaba ahí. Entonces forma parte estructural de lo que soy, es decir, forma parte tan honda y tan básica como el hecho de que soy mujer o morena, ¿no? Es una especie de esqueleto exógeno que me mantiene en pie, y por eso digo que sin él yo creo que nos sentimos todos como si nos fuéramos a romper, ¿no? Como si nos fuéramos a despegar. Aunque siempre llevas el miedo de no dar la talla. Siempre, por otro lado, a pesar de esto, tuve la curiosidad de intentar entender desde muy pequeña cuál era el porqué de esa obsesión, ¿no? De esa necesidad total de escribir, ¿no? A dedicarse a una cosa tan absurda, ¿no? Entonces me he pasado toda la vida pensándolo. Y publiqué hace como 3 años un libro que se llama El peligro de estar cuerda, en donde he conseguido de alguna manera contestármelo. He estudiado qué nos impulsa, ¿no?, a esta actividad absurda, y llegué a la conclusión, lo llamo la tormenta perfecta, de hecho, llegué a la conclusión de que son necesarios para tener una vida
en la que te dediques a ser artista, a creación artística, seas bueno o mal artista, eso no tiene nada que ver, no hablo de la calidad, solamente esa pulsión que te obliga a ser artista. Bueno, pues para eso necesitas que haya un conjunto muy grande de coincidencias, yo lo llamo la tormenta perfecta. Entonces, no voy a entrar en todas porque son muchas. Hay algunas curiosas, como por ejemplo todos los expertos dicen que se necesita una gran energía física. Curioso, ¿no? Pero voy a centrarme en dos, que me parecen las más interesantes. Y la primera es que todos los expertos dicen que se necesita haber tenido un trauma infantil. Bueno, esto suena muy gordo, ¿no? Cuando decimos un trauma infantil, pero os diré que basta con que tus padres te hayan sacado de un colegio en donde estabas a gusto y te hayan metido en otro donde estés a disgusto para que ya tengas trauma para escribirte 3 o 4 novelas. O sea que tampoco es tan grave. Yo creo que todas las infancias son difíciles, debo decir. Creo que es una época difícil de la vida, ¿no? Entonces, en el trauma infantil, cuando hay un trauma infantil, el niño se divide, se disocia, y se divide en dos. Por un lado, el niño que sufre, y por otro lado, un otro yo que cuida del niño que sufre. Y Sándor Ferenczi, uno de los padres del psicoanálisis, escribió algo que cuando yo lo leí me atravesó, me emocionó tanto porque lo reconocí, porque es que es así. Entonces, Sándor Ferenczi escribió que ese otro yo que cuida del niño que sufre es un otro yo que todo lo sabe y no siente nada. Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe, es el que compone, es el que pinta. Porque ya tienes una mirada olímpica, porque hay una distancia hacia el mundo, porque por lo tanto eres capaz de verlo con más amplitud, con más ecuanimidad. Entonces, ese es el artista, digamos, el niño que todo lo sabe y no siente nada. Pero aquí encontramos un problema grave. Y es que si desde muy pequeña te has acostumbrado a sobrevivir, a defenderte, convirtiéndote en alguien que todo lo sabe pero no siente nada, ¿cómo te vas a unir con tus emociones? ¿Cómo vas a hacer tuyas tus emociones? Y aquí viene la contestación, que eso es una teoría mía, ¿no?, en el libro. A través de tu arte, a través de tus composiciones, a través de tus poesías, a través de tus personajes. Fernando Pessoa, el maravilloso escritor portugués, tiene unos versos muy conocidos que lo expresan a la perfección. Dice Pessoa: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. O sea, siente en verdad ese dolor, pero para poder hacerlo suyo tiene que fingirlo, es decir, tiene que pasarlo por la poesía, tiene que pasarlo por los personajes, tiene que pasarlo por la sonata que ha compuesto, ¿no? Así que necesitamos eso que decíamos antes, esa urgencia que nos lleva a escribir, es porque si no, no podemos sentir. El arte nos permite sentir. Por eso esa necesidad tan tremenda, si no estaríamos mutilados, ajenos a nuestros propios sentimientos. La otra circunstancia que se da en todos los que nos dedicamos a esto es la falta de madurez mental. Esto es literal, no os riáis. El cerebro humano tarda mucho en madurar. No madura hasta los 30 años, o sea que aquí hay unos cuantos que lo tenéis fatal todavía. Hasta los 30 años no madura. Bueno, entonces, dentro de ese largo camino hacia la madurez neurológica, hay una crisis de madurez, digamos, o un punto de madurez que es el más importante, que sucede en la primera pubertad. Y que consiste en que hasta entonces el cerebro de los niños ha estado hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas unas con otras por impulsos químicos y eléctricos, y es como una sopa hirviente ahí, ¿no? Entonces, por eso los niños tienen esa imaginación brutal, ven pasar un perro y piensan que es un dragón, tienen amigos imaginarios. Si una persona adulta tuviera un amigo imaginario, pensaríamos que tiene un delirio psicótico, ¿no? En los niños nos parece normal, porque tienen el cerebro hiperconectado. Entonces, ese paso de madurez en la primera pubertad consiste en una poda salvaje de las conexiones entre las neuronas, de las sinapsis que no son útiles para concentrar el cerebro en lo útil, es decir, para cazar bien mamuts,
para recolectar sin envenenar a la tribu, para criar a tu cría y mantenerla viva hasta que a su vez puede criar. Y esto es muy bueno para la evolución, para el triunfo de la especie, o sea que nosotros estamos aquí gracias al éxito de todos, desde el primer troglodita bípedo que empezó a podarse las neuronas y a conseguir que sus hijos pues pudieran tener a su vez hijos, ¿no? Gracias a esta poda, gracias. Pero resulta que hay un porcentaje de la humanidad que no pasa por esta poda o que pasa de manera irregular o insuficiente. No se sabe cuál es este porcentaje, pero mi teoría, por otros datos cruzados, es que es como un 20%. Entonces, dicen los neurocientíficos que en ese 20% que no está podado se encuentra la gente con trastornos mentales y nos encontramos los que nos dedicamos a cosas creativas. Y yo además añado como teoría personal que creo que estáis prácticamente todos vosotros también. Porque mi teoría es que la gente que necesita leer para vivir, por ejemplo, que realmente no puede vivir sin leer, son gente que tiene la cabeza poco podada. O sea, que a lo mejor no tienen todas las demás otras condiciones de la tormenta perfecta para dedicar su vida a algo creativo, pero que son mucho más creativas y mucho más imaginativas que la media y que estáis poco podados, vamos, que pertenecéis, como diría Proust, Marcel Proust, a la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, ¿no? Entonces, mi cabeza por consiguiente camina sola, mi cabeza va sola porque claro, no está podada, pero esto es literal, o sea que realmente a mí se me ocurren cosas todo el rato, cosas que no controlo. Por ejemplo, estoy esperando un ascensor y justo antes de que se abran las puertas del ascensor veo, porque son como visiones, como si fueran sueños, que sueñas con los ojos abiertos, veo que se van a abrir las puertas y va a haber un cuerpo enroscado en un charco de sangre. Luego no lo hay, claro, afortunadamente. Pero bueno, ese tipo de imágenes que aparecen solas no me sirven para nada. Están todo el rato bullendo en mi cabeza y atraviesan mi cabeza como un cometa y desaparecen. Quiero decir que no van a parar a un cuento, no van a parar a una novela, no. Pero entre todo ese bullir, un día se te ocurre una idea, aparece una idea autónomamente, con la misma autonomía con que aparecen los sueños por la noche, que no sabes por qué, no tienes ni idea de por qué, te emociona muchísimo, te atraviesa, te parece tan absolutamente necesaria para ti de seguir sabiendo, de seguir intentando conocer y desarrollarla, que te dices, bueno, no te cabe, de la pura emoción que sientes con la historia, no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza y dices, yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo. Y ese es el comienzo de una novela. Y lo sabes claramente cuando tienes esa idea. Y no sabes por qué. Y además me gusta, yo a ese comienzo lo llamo el huevecillo, ¿no? La novela nace a partir de ahí. Y sabes perfectamente cuándo va a ser. Y me encanta que cuando nace el huevecillo esté siempre ese latido de los otros. Yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo. Porque el arte es, en esencia, comunicación. Entonces siempre están los otros. Siempre necesitamos a los otros, ¿no? Y a partir de este huevecillo, la historia va creciendo de una forma tan orgánica, porque insisto que tú no sabes ni a dónde vas. Decimos que se escribe en la más completa oscuridad. En efecto, no sabes a dónde vas, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo es esto, de cómo es como vivir en una vida paralela, os voy a contar una historia real que me pasó. Yo tengo un apartamento en Cascais, a 25 kilómetros de Lisboa, en Portugal. Entonces, un día estaba allí con mis dos perros escribiendo y pasaron unos amigos de Madrid que pasaban por Cascais. Entonces quedé en ir a verlos en un café del centro que está a 2 kilómetros de mi casa. Así que salí de mi casa y empecé a bajar bastante deprisa por la calle porque llegaba tarde, esos 2 kilómetros. Y de repente mi cabeza se puso a inventar sola y dijo, ¿y si? Porque suele empezar siempre con un ¿y si? ¿Y si hubiera ahora un terremoto? Cosa que no es tan loca, porque se lleva esperando un terremoto en Lisboa desde hace mucho tiempo. Recordaréis que hubo un terremoto tremendo en 1755, el famoso terremoto de Lisboa, que además fue un terremoto que Voltaire escribió sobre él, diciendo que, bueno, que se habían muerto los dioses o que eran indiferentes porque había sido un terremoto terrible que había destruido una ciudad tremendamente religiosa y piadosa, y no solo eso,
sin ninguna culpa tenían los pobres, no solo eso, sino que el terremoto había tumbado todas las iglesias y todos los prostíbulos estaban en pie, ¿no? Entonces, pero bueno, se está esperando otro gran terremoto en Lisboa. Así que pensé eso y a partir de ahí me puse en automático. Mi cuerpo en automático siguió yendo hacia el punto de encuentro, el café, y yo empecé a vivir el terremoto. Entonces, pues no, ¿sabéis? El adoquinado este portugués, pues deshaciéndose, los coches dando botes, las peatones agarrándose a los árboles y el bramido de la tierra, ¿no? Terrible, un susto horrible, ¿no? Entonces ya para el terremoto y yo, claro, decido no seguir hacia el café, sino volverme a mi casa. En la imaginación, en lo real, seguía hacia el café, ¿vale? Pero en la imaginación decido volver hacia mi casa, llego a los apartamentos, parece que están bien, están en pie, los cristales rotos, hay varios coches que las sirenas de alarma han saltado, la gente está en la calle, en corrillos. Yo subo, cuarto piso, subo por las escaleras corriendo para ver cómo están mis perros, ya desde el segundo piso empiezo a escuchar sus ladridos y sus gañidos y sus lloros de susto. Llego al cuarto piso ya desesperados los perros arañando. Entonces voy a abrir la puerta y el terremoto ha dislocado el marco y no puedo abrir la puerta está encajada. Catástrofe. Los perros matándose detrás, ¿no? De angustia. Y yo diciendo, ¿y ahora qué hago? Porque claro, no puedo llamar a los bomberos estarán con un trabajo tremendo con el terremoto, no les puedo... Entonces sale mi vecino, ¿no? Y dice, oye, has dejado la terraza abierta, puedes pasar por mi terraza. Y yo digo, ay, qué buena idea. Entonces me meto en la casa del vecino. En ese momento llegué al café con mis amigos, se acabó el terremoto. Pero lo que os quiero decir es que cuando yo llego imaginariamente al edificio en donde vivo allí, no es que yo voluntariamente me dijera, ¿y ahora qué puedo inventar para hacer esta historia un poquito más interesante? ¿Cómo puedo seguir la aventura? Pues voy a inventar que el terremoto ha desencajado el marco y que no puedo entrar. No. Yo supe que el marco estaba desencajado cuando imaginariamente intenté abrir la puerta. Es una vida paralela y no sabes a dónde te llevan. Las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. No los controlas en absoluto. Y no sabes de lo que estás hablando, en realidad. Por eso hay mucha gente, y hay académicos, que de repente te demuestran cosas que tú no sabes, ¿no? Hay una anécdota maravillosa de Italo Calvino, en un acto público termina, entonces llega un hombre en la primera fila y le dice, porque es que ha escrito usted esta novela, es magnífica porque además habla del poder y de cómo, y de la corrupción, media hora hablando del significado de la novela. Calvino le había escuchado atentamente y cuando termina de hablar dice, sí, tiene usted toda la razón, todo eso está en la novela, pero yo no lo he escrito. Porque no sabemos lo que estamos describiendo, es una especie de vida paralela que te va haciendo vivirla y vas aprendiendo, ¿no? Decía Sergio Pitol, yo siempre he dicho que la novela es la autorización de la esquizofrenia, y Sergio Pitol decía una frase maravillosa, que un novelista es un individuo que escucha voces, lo cual lo asemeja con un demente. Bueno, entonces, como digo, no sabes a dónde vas, y hay una frase también que me encanta de Pierre Soulages, el francés, el pintor abstracto francés, que dice, lo que encuentro es lo que me enseña lo que estoy buscando. Y es exactamente eso, ¿no? Vas en la oscuridad, lo que encuentras te enseña por qué te has puesto a buscar, qué te has puesto a buscar. Es absolutamente una cosa que parece mágica, pero lo que pasa es que viene directamente del inconsciente, ¿no? Julio Ramón Ribeiro decía que el escritor peruano, que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte metafórica. Lo que decía Julio Ramón Ribeiro es que tienes que luchar por matar el yo consciente y por dejar que la historia, esta historia que os decía, te atraviese, que se cuente sola, ¿no? Evidentemente. Entonces es muy curioso porque hay como una doble velocidad en el aprendizaje de la escritura, en la madurez de un escritor.
Por un lado, tienes que perder el control lo más posible con respecto a la historia, a lo que parece más esencial, a la historia, lo que estás contando, hacia dónde va, pero al mismo tiempo todo eso que brilla en tu cabeza como una especie de galaxia que da vueltas y que tiene música y que tiene un ritmo, pues todo eso luego lo tienes que convertir en realidad en la página. Y para convertirlo en realidad en la página tienes que utilizar las palabras, y las palabras son una artesanía. A escribir se aprende escribiendo artesanalmente. Entonces somos como carpinteros en ese sentido. Un carpintero joven hace unas patas torneadas horrendas y el carpintero mayor pues de repente le salen maravillosas, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba, la novela brillaba en mi cabeza con tornasola de maravillosa, pero lo que salía pues apenas se parecía, y ahora se parece mucho lo que sale de lo que he imaginado, ¿no? Voy a cortar parte, me parece, porque te he visto mirar el reloj. Había hecho lo que me había pedido, pero voy a cortar parte. También he dicho por qué escribimos, y ahora voy a decir también por qué leemos, ¿no? Porque también es otra parte súper importante. Hay una historia que me conmueve muchísimo, que es la de la Gran Peste del año 1348. En el año 1348 hubo la peste, una peste negra, ¿no? La peste más importante de toda la historia, por lo menos la registrada, vino en ratas, en barcos desde Asia, y en Europa pues mató en menos de un año entre un cuarto y la mitad de la población. Es como si de repente en 10 meses hubieran muerto 30 millones de españoles, 40 millones de franceses, imaginaos, ¿no? Una cosa bestial, o sea, se perdieron, pueblos enteros se perdieron, no había gente para enterrar a los muertos, los campos se convirtieron en malezas y en selvas, los animales domésticos se murieron, se silvestraron, las calles, los caminos se llenaron de bandoleros, y Europa tardó siglo y medio en recuperarse, y parecía verdaderamente el fin del mundo, ¿no? Agnolo di Tura, que era un cronista italiano que vivía en Siena, escribió: enterré con mis propias manos a 5 hijos en una sola tumba, no hubo campanas ni lágrimas, esto es el fin del mundo. Efectivamente era el apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces dentro de ese apocalipsis pues había un monje irlandés que se llamaba John Clean, que vivía en un pequeño convento con otros frailes que también cogieron la peste y empezaron a morirse. Además es una muerte espantosa, una muerte dolorosísima y horrenda. Entonces el pobre John Clean pues fue enterrando a cada uno de sus monjes, los fue poniendo, ¿no? Y fijaos que se iba a quedar solo frente a una muerte sin duda cierta, ¿no? Y cuando ya solo quedaba él, el pobrecito, además de irlos enterrando, lo que iba haciendo era escribir un diario de la peste en un pergamino, le iba contando, y cuando ya solamente quedaba él, escribió en el diario, el pobrecito, dejó un espacio en blanco en el pergamino, ¿no? Y dijo: para que las cosas memorables no se desvanezcan en el recuerdo de los que vendrán detrás de nosotros. Escribió y dejó ese espacio con el fin de que esta obra se continúe si por ventura alguien de la estirpe de Adán burla la pestilencia. Y luego murió, esto lo sabemos, murió en la más horrible soledad, lo sabemos porque efectivamente la estirpe de Adán venció la pestilencia, y hubo otra mano, una mano anónima, que en ese pedazo que había dejado en blanco siguió escribiendo y contó la muerte de John Clean. Pero es que, imaginaos, gracias a esas palabras escritas desde el borde más oscuro del abismo, sabemos, es la fuente principal para saber qué fue la peste de 1345, ¿no? Y lo que digo es que imaginaos qué inmensa esperanza hace falta para estar verdaderamente en la puerta de la oscuridad, y escribir por si alguien sobrevive, ¿no? Lectores y escritores hacemos un pacto de esperanza y de futuro increíble. O sea, en la más completa soledad de la vida, uno escribe con la esperanza de que alguien entienda lo que lee. Y leemos con la esperanza de entender y poder unirnos a alguien que ha escrito eso y que se ha muerto hace 2 siglos o que vive en la otra parte del mundo, ¿no?
Y a medida que voy envejeciendo, me voy haciendo cada vez más consciente de que hay una especie de ritmo de nuestra especie, ¿no? Que somos a pesar de las cosas terribles que nos hacemos, somos una especie de cardumen de peces, ¿no? Que van moviéndose al unísono sin darse ni cuenta, ¿no? Y ese cardumen es tan consolador. Y a eso llegamos, ¿no? A través de la escritura, a través del arte. Decía otro escritor, otro pintor abstracto francés, una frase que es un lema para mí que me encanta, es Georges Braque, que dice: el arte es una herida hecha luz. ¿Qué vamos a hacer con las heridas de la vida sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Porque luchamos, gracias al arte, contra el dolor, contra el mal, contra el sinsentido de la vida. Yo escribo para darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Esta frase maravillosa de Braque, el arte es una herida hecha luz, para mí me gusta tanto y es tanto mi lema que me la he tatuado en una pierna, no os digo más. O sea que, pero es verdaderamente, porque es eso, es en la pequeñez de lo que somos, en la oscuridad que nos anega por todas partes, pues de repente hacemos esas cosas, ¿no? Cuando estamos en el momento más oscuro, ante la peste, ante el nazismo, en la más tremenda oscuridad, siempre hay un hombre o una mujer echando palabras en el abismo para intentar cegar ese pozo radiactivo del dolor y para intentar hacernos creer que hay futuro y que podemos ser mejores de lo que somos. El arte al final es un inacabable murmullo colectivo, ¿no? Y las novelas forman parte de ese canto colectivo. Y para ello hay que disociarse, o sea, hay que ser capaces de vernos en el todo. Y voy a terminar con una historia que cuenta, una historia real que es absolutamente conmovedora y que cuenta cómo tenemos que ser capaces de vernos en el todo, que es la historia de una mujer que vamos a llamarla Julia, que vivía enfrente de un convento de clausura. No sé si sabéis cómo eran los conventos de clausura, ahora uno de los concilios pues mejoró la cosa, pero en épocas pasadas las monjas se metían en conventos de clausura y no volvían a salir jamás. Se morían en el convento de clausura, entraban con 20 años, se morían con 80 y no habían salido jamás ni al médico. O se dejaban ver como una cosa tremenda, ¿no? Entonces esta Julia vivía enfrente de un convento de clausura maravilloso de Madrid del siglo XVI, precioso. Entonces acostumbraba a ir a comprar dulces, porque estas monjas de clausura suelen hacer dulces para sostenerse un poco, ¿no? Hay tradición. Entonces iba a comprar dulces los domingos al torno, porque no se dejaban ver las monjas de clausura, entonces la compra y venta de los dulces se hacía por un torno de madera, que es una puertecita con 4 que da vueltas, y tú pones aquí el dinero y da la vuelta el torno y vienen los pastas, ¿no? Entonces un día le dijo Julia: mire, hermana, yo sé lo dura que es la clausura, entonces yo vivo justamente aquí enfrente del convento, en el 4º piso, los balcones que dan al convento, y si tiene alguna necesidad, si quiere algo del exterior, que lleve una carta a sus padres o lo que sea, pues pídamelo, porque yo encantada. Entonces la monja dijo gracias, y ahí quedó todo. Entonces pasó un mes, pasó un año, pasaron muchos años. Y al cabo de muchos años, un día Julia estaba en su casa y llamaron a la puerta. Fue a abrir y se encontró a una monja viejecita, bajita, pequeñita, que le dijo: ¿es usted Julia tal y cual? Dijo: pues sí, soy yo. Dice: pues mire, yo soy la hermana portera del convento, que usted hace muchos años, no sé si se acordarán, me dijo que si necesitaba algo del mundo exterior que podía pedírselo. Y dijo Julia: claro, por supuesto, dígame, hermana, lo que quiera. Le dijo la monja: quiero que me deje asomarme a su balcón. Por supuesto. Entonces condujo la hermana por esos largos pasillos de las casas antiguas, llegaron delante, salieron al balcón, se pusieron a mirar las dos en el balcón el convento durante un buen rato, durante unos minutos en silencio. Al cabo, la monja se volvió y dijo: es hermoso, ¿verdad? Y Julia dijo: sí, muy hermoso. Y después de eso, después de verse dentro del convento, después de ver el mundo, ¿no?
La monja regresó a su convento, posiblemente para morir, ¿no? Y nunca va a salir. Y eso es el arte, ese esfuerzo que os digo de salir de uno mismo, de conseguir ver adquirir esa mirada olímpica en la que puedes verte dentro del todo, en la que puedes llegar a ver ese cardumen que os digo que es consolador y que es salvador. Y esa belleza que hace de las heridas de la vida algo soportable. Pues después de conseguir eso, que a lo mejor lo consigues en un chispazo, escribiendo, pero también leyendo, ¿no? O escuchando algo. Pues volvemos a meternos en el encierro de nuestra pequeña vida individual y nos resignamos si podemos a morir. Muchas gracias.